Dios sigue siendo Dios en esta mañana. Gloria a Cristo. El milagro de la conversión número 8. Y hoy vamos a ver la conversión y los pródigos de Lucas 15, de 17 al 24. Entonces, vamos a continuar nuestra serie titulada El milagro de la conversión. En esta serie hemos estado mirando diferentes encuentros de personas con Jesucristo. Y hemos estado mirando el momento de un milagro que cambió la vida de ellos para siempre. Conversión viene de una palabra latina que literalmente significa dar la vuelta o transformar. La conversión en esta mañana es en esta hora el sello distintivo de la vida cristiana. La transformación, la conversión, dar la vuelta, y vas hacia lo malo y ahora regresas a hacer lo correcto. Entonces, esto sucede cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y cuando volvemos nuestra mente y nuestros corazones completamente hacia Jesucristo. El verso de conexión que tenemos para nuestra serie es Mateo 9:9, que dice: y él le dijo, sígueme. Así que se levantó y lo siguió. Esto detalla un momento que cambió la vida, un encuentro con Jesús que alteró toda la vida y que alteró el futuro y la eternidad de Mateo. Entonces, en esta serie vamos a ver un número de momentos como estos y vamos a ver cómo Jesús los trató, cómo los habló, cómo les cambió y cómo les sanó. Porque todavía usted y yo estamos llamados a alcanzar conversos. Como hablamos en nuestra primera lección, la comisión de la conversión. Usted y yo tenemos un trabajo que hacer: ayudar en la obra de Dios para que gente sea convertida y para que gente venga y sirva a Cristo. Entonces, en este estudio encontraremos que las personas a las que usted y yo estamos llamados a alcanzar son muy parecidas a las personas a las que Jesús en esta hora alcanzó en su momento. Y podremos identificar áreas en donde tal vez necesitemos transformación o ocupemos sanación o avance. Y la esperanza para hablar de este estudio es cultivar el corazón en cada uno de nosotros para las conversiones de la gente, principalmente de nuestros seres queridos en esta mañana. Entonces, mirábamos diferentes resultados de la conversión. Hablábamos de la sanación de las heridas internas, de la revelación, de la liberación. Hablábamos de citas divinas, como gente tuvo una cita con Dios y aprovechó ese momento. Inclusive hablábamos cómo Dios tiene la capacidad de salvar a la gente que para usted y para mí son los menos probables que se salven. Miramos a personas con nuestros ojos y pensamos que es difícil que la gente se salve, y a veces podemos decir que es imposible que la gente reconozca a Cristo, pero como vimos, los menos probables pueden ser salvados en esta mañana. Dios puede salvar a quien sea. Y mirábamos también acerca de las relaciones. Entonces, hoy vamos a mirar la conversión y los pródigos. Y vamos a ver la historia del hijo pródigo. Esta es una historia que Jesús contó acerca de un padre con sus dos hijos. Por un lado está el hermano menor, que pidió su herencia y se fue. Y dice la Biblia que perdió todo su dinero en el pecado y perdió todo en los placeres egoístas, pero dice la Biblia que luego regresó a casa arrepentido. Y vamos a leer en esta mañana desde donde él toma la decisión de regresar a la casa de su padre. Dice Lucas 15, de 17 al 24. Pero cuando volvió en sí dijo: ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen suficiente pan y de sobra? Y yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20 dice: y él se levantó y vino a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen la mejor túnica y póngansela, y póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies, y traed acá el becerro engordado y matadlo, y comamos y alegrémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a estar alegres. Vamos a ver en primer lugar pródigos que regresan. Pródigos que regresan. Lo primero que usted y yo necesitamos entender en esta hora: ¿por qué se fue este hijo? ¿Por qué tomó en esta mañana su herencia
¿Y por qué lo perdió todo en las cosas que no tenían retorno? Desperdició sus bienes en esta mañana. Entonces, la respuesta se encuentra dentro de la naturaleza humana. Usted y yo somos iguales que el hijo pródigo. Tenemos el mismo corazón que el hijo pródigo. Tenemos la misma naturaleza que el hijo pródigo. Porque hay una naturaleza errante en la vida de la gente. Una deriva en la gente. La Biblia habla de esto en el libro de Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos cargamos como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Todos tenemos esta capacidad: desviarnos, descarriarnos, alejarnos, soltarnos de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Está en nosotros. Nos alejamos de Dios. Tenemos la capacidad de alejarnos, si lo podemos decir de esta manera tontamente, de su bondad. Tenemos la capacidad, la naturaleza de alejarnos de su amor. Esto es lo que hizo el hijo pródigo. Se alejó de la vida buena que el padre le ofrecía. Se alejó de su bondad, se alejó de su amor en esta mañana, tontamente, como ovejas. Salmo 119:76 dice, me he descarriado como oveja perdida. Aquí el salmista está escribiendo de su propia condición y está hablando que la comparación que él da se está descarriando como oveja en esta mañana. Entonces, esta es una naturaleza errante trabajando en la vida de las personas, como con las ovejas. Parece que esto no es un cumplido para nosotros. Que Dios nos compare, que Jesús nos compare como ovejas, parece que no es cumplido. Porque como que las ovejas son algo tontas. Y por otro lado, como que las ovejas son muy defensas. No pueden defenderse por sí mismos, por sí mismas. Necesitan pues la ayuda de un pastor. En nuestro caso necesitamos la ayuda de Dios. Somos tontos. Entonces, imagínate, en esta mañana le puedo preguntar a usted, ¿cómo mira usted al hijo pródigo? En la casa de su padre tenía todo. Cuando él desperdicia sus bienes, vuelve en sí, dice, a los jornaleros que están en la casa de mi padre no les falta nada. Están bien. Y yo aquí no tengo nada, yo aquí perezco de hambre. Entonces, parecería que de alguna manera sería algo tonto alejarse de eso. Sería algo tonto alejarse del favor de Dios. Sería algo tonto alejarse de la bendición, del cuidado de Dios. Sería algo tonto, pero así son las ovejas. Son algo tontas en esta mañana y por eso, de alguna manera, para que usted y yo entendamos cómo somos nosotros, Dios nos compara como ovejas. Dicen, hablaban de un video en donde una oveja estaba siendo rescatada de una zanja angosta. Esta oveja había caído en esa zanja, la sacan, es liberada, pero luego que es liberada corre por el camino únicamente para zambullirse nuevamente a esa zanja, introduciendo la cabeza nuevamente en esa zanja. Así somos los seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la gente. Eso somos usted y yo en esta mañana. Y esa es la imagen que Dios usa para describir a las personas. ¿En qué cabeza cabe? Ya te sacaron de la zanja. ¿En qué cabeza cabe correr otra vez y una vez más zambullirse dentro de esa zanja? Apenas a las ovejas se les ocurre hacer eso. Pero igual, a los seres humanos también se les ocurre hacer eso. Por eso no es un cumplido que Dios nos compare con ovejas. No es un cumplido en esta mañana que Jesús nos compare con ovejas. Entonces, este es el hijo pródigo. La Biblia no nos da ciertamente todos los detalles de por qué, pero entendemos esa naturaleza. Lucas 15, del 12 al 13 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces él le repartió su sustento, pero no muchos días después el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allí desperdició sus bienes viviendo pródigamente, perdidamente. Entonces este es un recordatorio de que la naturaleza humana o de que la naturaleza errante de la gente le costará.
de que la naturaleza errante en esta mañana desperdiciará cosas. Y lo hemos visto en esta hora. Gente se aparta de Dios y no crees que gana, pierde. Siempre pierde. Siempre hay golpes, siempre hay dolores, siempre hay pérdidas en esta mañana, como el hijo pródigo. Siempre hay un costo que ninguno quisiera pagar. Siempre hay un costo alejarse de Dios en esta mañana. La naturaleza errante le costará a quien sea en esta hora. A lo mejor gente puede decir, yo lo voy a hacer y a mí no me va a costar. Sí, siempre hay un costo. Entonces, esta intuición está esta intuición que nos da una comprensión. Cuando un hijo pródigo vuelven, regresan lastimados, regresan con dolores, regresan con fracasos, con pérdidas, con destrucción. Y ellos lo saben, el hijo pródigo lo supo, lo sabía. Lucas 15:17. Pero cuando volvió en sí dijo, ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen suficiente pan y de sobra? Y yo perezco de hambre. Después está mirando por el resultado de su decisión. El resultado de ese error, y está hablando y dice, ¿cuántos jornaleros? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre no son sus hijos? Son sus jornaleros, son sus trabajadores. Mayormente los hijos de Dios. Si los jornaleros tienen suficiente pan y de sobra, mayormente los hijos de Dios. Y él dice, y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Entonces, él es consciente de su verdadera condición. Él está diciendo, estoy hecho un lío. Me he metido en un montón de problemas, me he metido en un montón de dificultades. A lo mejor pensaba, no sé, si su vida pudiera tener retorno, si su vida pudiera ser arreglada. A lo mejor usted miró una historia de una oveja que fue encontrada. Se perdió esta oveja, una oveja de lana. Se perdió como 3 años o 5, no recuerdo exactamente, pero cuando la encontraron, esta oveja estaba cargando 88 libras de lana extra, unos 35-40 kilos de lana. Imagínense, casi un costal de cemento. Apenas se le miraba la cara, toda una bola de lana. 35-40 kilos se fue. Entonces, lo que hacen cuando a las ovejas les crece la lana, le comienzan a quitar con la maquinita, le quitan la lana y se van, y al tiempo otra vez les vuelven a quitar la lana, porque vamos, si no hacen eso, si no hacen ese trabajo, pues todas esas ovejas terminarían como esta, cargando un peso extra. Llevando una carga que a lo mejor en su momento no iban a poder con ella. Entonces, esta oveja sabía que necesitaba ayuda, y era obvio que necesitaba ayuda. Entonces, en nuestra historia, Jesús deja esto claro. El hijo pródigo que regresa siente el peso de sus decisiones. El hijo pródigo que regresa siente el peso de sus decisiones. Entonces, cuando alguien en esta mañana se aleja del Padre, este es el resultado. Carga y más 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 carga, hasta que algunos, no todos, pero algunos dicen, ya no puedo con esta carga. En la casa de mi padre, dicen, los jornaleros tienen pan y de sobra, y yo aquí perezco de hambre. Lucas 15:18 dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que él está hablando en esta mañana es el lenguaje de la culpa, el lenguaje de la condenación, el lenguaje del fracaso. Y él está diciendo, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por menos hazme como uno de tus jornaleros. He pecado, la regué, he cometido fallas, he cometido errores, caí, fracasé, tengo culpa, tengo condenación en esta mañana. Si no quieres recibirme como uno de tus hijos, pero por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Él en esta mañana sabe el gran error que ha cometido, y el punto es que regresa a la casa de su padre. Y miramos en esta mañana que en esa decisión entendemos que todo está listo.
No sé cómo Dios sabe en esta mañana el corazón de la gente. Tal vez él sabía que su hijo iba a regresar y comenzó a engordar el becerro. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, en el rancho donde se dedican a la cría de ganado. ¿Sí me entienden? Hay un tiempo donde los quieren vender o algo, pues les comienza a dar alimento, comida, para que estén gordos y estén listos. Estaba el vestido, estaba el calzado. Seguramente con anticipación el padre ya había preparado eso, porque sabía que su hijo iba a regresar. Ya había preparado el becerro, había preparado el vestido, había preparado el anillo. No fue de la casualidad, a ver, ¿dónde encontramos un vestido? ¿Dónde encontramos un anillo? ¿Dónde encontramos un calzado? Miramos en esta mañana que Dios, conociendo el corazón de su hijo, estaba preparando todo en esta mañana para cuando él regrese. ¿Sí me entienden? Entonces, él regresa. Y en esa lección entendemos que el Padre está listo para recibirlo. Jesucristo nos da una idea de la marca identificable de un retorno pronto. Lucas 15:18, me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho las cosas mal, pequé contra el cielo. Esto quiere decir que me he rebelado contra Dios, que he desobedecido, y lo sé. Gente lo sabe, pero a veces no lo reconoce. ¿Sí me entienden? Y eso es lo importante, que gente reconozca su falta, porque en el reconocimiento, en el arrepentimiento es donde Dios obra, es donde está la bendición en esta mañana. Pequé contra ti, he destruido mi relación entre tú y yo, y lo sé. Entonces, en todo esto, como que este hombre está diciendo: yo soy responsable. No está actuando como Adán y Eva, la serpiente, la mujer que tú me diste, las demás personas tienen la culpa. Él está diciendo: yo reconozco que yo tuve la culpa, reconozco que yo es el que cometió el error y me hago responsable de eso. No culpa a nadie, no señalo a nadie con el dedo. Yo pequé. Y esto, hermano, es un corazón listo para hacer las cosas bien. Si miramos la historia, cuando este hombre regresa y reconoce sus faltas, Dios se goza. Y miramos cómo le pone el vestido, cómo le pone el calzado, cómo le pone el anillo, hace fiesta, mata al becerro engordado, y se gozan porque su hijo ha regresado. Entonces, el hijo mayor se enoja. ¿Por qué haces? Parecería que era un desperdicio en esta mañana, pero déjame decirte una clave. La bendición está cuando gente reconoce sus errores, cuando la gente se arrepiente. Hay bendición. Dios se involucra, Dios se mueve milagrosamente. ¿Sí me entienden? Cuando lo reconoce, cuando se arrepiente, pues como que no hay mucho que hacer. Pero cuando la gente se arrepiente y después gente se oye y dice: ¿y por qué Dios le bendice si desperdició eso, si hizo todo lo malo? ¿Por qué Dios lo está bendiciendo? ¿Dios lo está premiando? No lo está premiando porque se fue, no lo está premiando porque desperdició, lo está premiando porque se arrepintió, porque está reconociendo en esta mañana su culpa, porque está reconociendo su falta. Dios premia eso. Pero vamos, ¿cómo podemos convencer a alguien que dice: no tengo ningún problema, yo no hice nada malo, yo no ando en pecado, yo no ando en desobediencia? Entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos reconozcan si ellos dicen que todo está bien? ¿O cómo convencer a alguien que dice que todo está bien y está bien mal? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Pero vamos, cuando alguien reconoce, Dios premia, Dios bendice en esta mañana. Entonces, eso es un corazón listo para hacer las cosas bien. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, nuestro trabajo en esta mañana: el hijo pródigo se arrepintió, el hijo menor se arrepintió, regresa, y nuestro trabajo ahora es recibir al hijo pródigo en casa. No actuar como el hijo mayor. ¿Sí me entienden? Suele suceder que a veces
cristianos actúan como el hijo mayor, se enojan, están molestos. ¿Por qué los recibiste? ¿Por qué los bendiciste? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué le diste el vestido? ¿Por qué los premiaste? Te decía, gloria a Dios, que cuando el hijo menor regresó, estaba el padre a la puerta y no estaba el hermano mayor. Porque si estaba el hermano mayor en la puerta, aquí no aceptamos rebeldes, aquí no aceptamos pecadores, aquí no aceptamos ingratos, aquí no aceptamos gente como tú. Pero el corazón del padre en esta mañana es muy diferente al corazón del hermano mayor. Lucas 15:20, pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. En otras palabras, el padre estaba listo para recibirlo. El padre estaba orando, el padre lo estaba esperando, el padre estaba intercediendo, estaba clamando a Dios por él. Es lo que hacemos usted y yo. Le pedimos a Dios por la gente que se ha alejado, ¿qué? Le pedimos a Dios misericordia, Señor, toca sus vidas, porque sabemos pues, que no les está yendo bien. Si no les va bien a los mundanos, a los pecadores, menos a los que se alejan. Entonces el corazón de Dios es orar por ellos y esperarlos para que regresen a casa en esta mañana. Esa es una imagen de Dios, pero también una imagen de nosotros que representaríamos a Dios. Entonces miramos esta idea repetida en las Escrituras. Dice Gálatas 6:1: queridos hermanos y hermanas, si otro creyente es vencido por algún pecado, ustedes que son piadosos deben ayudar a esa persona con ternura y humildad a volver al camino correcto, humildemente, suavemente, como establecimos en esta mañana. Si ya hay convicción en esta mañana y hay una voz interior trabajando en el corazón del hijo pródigo, entonces dice Juan 11:44, salió el que había muerto y atados las manos y los pies con tiras de lino y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadlo y dejarlo ir. Aquí está la resurrección de Lázaro. Jesucristo llama a sus seguidores a que lo desaten de esas vendas, a que lo ayuden, a que lo reciban y a que sean una bendición para él. Ese es nuestro llamado, ser una bendición, no únicamente para los que vienen por primera vez, pero también ser una bendición para los que regresan. Segunda cosa, protección contra el hermano mayor. Entonces, en nuestra historia hemos hablado del hijo menor, hemos hablado del padre y lo hemos visto desde su perspectiva, pero hay otro personaje en esta historia, el hermano mayor. Él no está muy entusiasmado con esto. Él no está muy feliz, él no está muy contento. Lucas 15:25-28 dice, estaba su hijo mayor en el campo y cuando llegó se acercó a la casa, oyó música y baile. Así que llamó a uno de sus sirvientes y les preguntó qué significaban estas cosas. Y él le dijo, tu hermano ha venido y como lo ha recibido sano y salvo, tu padre mató al becerro engordado, becerro cebado, pero él estaba enojado y no quería entrar. Jesucristo se toma el tiempo para señalar que no todo el mundo tiene segundas oportunidades como el Padre. Dios es un Dios de las segundas oportunidades, pero no todo el mundo le da una segunda oportunidad a la gente que ha fallado. Pero Dios, ¿sí me entienden? Gente ha dicho frase que usted ha escuchado, lo que usted ha dicho, que te perdona Dios, yo no. Segunda oportunidad, que te la dé Dios, yo no. Pero miramos esta mañana que Jesús nos enseña que no todo el mundo tiene segundas oportunidades, pero el Padre sí. Algunas personas ciertamente tendrán dificultades con el regreso de los pródigos. Pensemos en esta mañana por qué estaba enojado, para que podamos protegernos de esa actitud en el corazón. Lucas 15:28. Entonces salió su padre y le rogó. Entonces se respondió y dijo a su padre, he aquí estos muchos años te he estado sirviendo y nunca transgredí tu mandamiento en ningún momento, y sin embargo nunca me diste un cabrito para que me divirtiera con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo tuyo, que ha consumido tu sustento con rameras, mataste para el becerro cebado. Primero miramos en esta mañana que algo tiene que ver con el orgullo. Te he servido fielmente, no me fui y he hecho lo que sabía hacer. Este es un enfoque basado en las obras. Como que él está diciendo, mira mis obras, mira lo que he hecho, mira mis buenas obras, mira lo que he hecho a largo plazo inclusive. Siempre te he servido. Y esta es una actitud peligrosa porque ¿qué pasa si fallas de alguna manera? ¿Qué pasa si no puedes rendir o te superan el rendimiento a otros?
miramos que cuando usted y yo podemos trabajar por obras y no rendimos lo que deberíamos rendir, esto te puede aplastar y siempre vas a estar en competencia. No estamos en competencia. Es más, Dios no hace preferencias. El segundo problema en esta mañana tiene que ver con el derecho. Él está diciendo: nunca he transgredido tus mandamientos, y aún a pesar de que no he transgredido tus mandamientos, nunca me has dado, nunca me diste, no lo merezco. En otras palabras, me debes. Esta es la dificultad de algunos creyentes. Sienten que Dios les debe en la vida, porque a Él regresa y le das, y yo que estoy aquí no me das. Y Dios le puede dar a todos. Dios no tiene preferencias. Entonces, Dios no nos debe ninguna implicación en esta mañana en cuanto al dinero, en cuanto a las finanzas, en cuanto a relaciones, en cuanto a tu esposo, en cuanto a tu esposa. No nos debe ninguna explicación. Aquí este hombre está diciendo: ¿por qué ha de ser él bendecido? Él ha sido un reincidente y yo no. Y ni siquiera lo está intentando como yo. Entonces parece que eso es destructivo, puede ser peligroso. Y el tema final tiene que ver con la comparación. Dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tu sustento con rameras, mira que te regocijas. Mira que te regocijas por Dios en esta mañana. Entonces dice él: yo nunca devoré así, yo nunca contraté una prostituta, pero él sí lo hizo. Entonces, como que le está diciendo: él es malo y no se lo merece. Yo soy bueno, así que yo sí me lo merezco. Esa es la comparación. Entonces, esto es peligroso porque según los estándares de Dios, todos nos quedamos cortos, todos nos quedamos bajos, comparándonos unos con otros. Dice la Biblia que todos somos pecadores y que todos necesitamos a un Salvador. El pródigo necesita a un Salvador, el hijo mayor necesita a un Salvador, así como usted y yo en esta mañana. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, porque la Biblia dice: porque tanto amó Dios al mundo, dice que ha dado su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es todo de nosotros. Pero la comparación, miramos que te llevará a conclusiones falsas sobre ti mismo y sobre los demás, y sobre la gracia y sobre la misericordia de Dios. Por eso Jesús en esta mañana nos da la esperanza y el corazón del Padre que espera y que celebra cuando el Hijo pródigo regresa. Ese es un corazón para pedirle a Dios que usted y yo tengamos el mismo corazón de este Padre que estuvo esperando y orando por su Hijo para que regresara. Y cuando regresó, se gozó. El hermano mayor en esta mañana es el corazón en el que podemos apoyarnos y volver a perder al hijo pródigo. Lucas 15, 31 y 32 dice: y él le dijo: hijo, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Era justo que nos reflexionáramos y alegráramos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido encontrado. Miramos que todo hijo y toda hija tiene el mismo acceso a Dios. Todo hijo, así como el mayor, así como el menor, así como el bueno, así como el malo. Todo hijo tiene el mismo acceso a Dios. Ninguno es favorecido sobre otro. Pero miramos la diferencia, hermano, en esta mañana es el corazón. Tercera cosa, ya no vamos, el corazón del Padre. El corazón del Padre es una imagen del corazón de Dios. Por eso Dios nos habla en parábolas, utiliza en esta mañana la imagen del Padre de estos dos hermanos, pero ese Padre es la imagen del corazón de Dios. Así como actuó el Padre, así actúa Dios. Entonces, al contarnos esa historia, Jesús nos está revelando su corazón por las personas y entregando su corazón por la gente. Entonces, ¿cómo conseguimos usted y yo este corazón? Seguramente arrepentimiento. Arrepentirse del orgullo, arrepentirse del derecho, arrepentirse de la comparación, porque usted y yo no somos mejores que otros. Usted y yo no tenemos mayores derechos que otros. Usted y yo no somos mejores hijos que otros. Usted y yo no tenemos preferencias sobre los demás. Todos tenemos los mismos derechos en esta mañana. Dios no tiene
consentidos. ¿Sí me entienden? Dios no hace preferencias en esta hora. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, esperemos en esta mañana con expectación al hijo pródigo, creyendo por su salvación. Lucas 15:20. Y se levantó y vino a su padre, pero cuando aún estaba lejos, su padre lo miró. El padre lo estaba mirando. ¿Sí me entienden? El padre sabía dónde estaba. Así como cuando Adán llega a pecar, se escucha la voz de Dios que dice, ¿dónde estás? Y le está buscando a Adán. Y dice que Adán estaba escondido con las hojas de higuera, escondiéndose de Dios, huyendo de la única persona que podía ayudarle, de la única persona que podía cambiarle, de la única persona que podía perdonarle, de la única persona que podía darle un destino. Y él estaba huyendo, pero te digo, no le estaba diciendo dónde está, porque no sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaba, pero simplemente quería que Adán reconociera en dónde estaba él, en qué situación estaba, alejado de Dios. Estás alejado de Dios, ¿sabes qué? Regresa, arrepiente, reconoce. Y el Padre no te va a rechazar. Al contrario, el Padre se va a gozar. El Padre está esperando que vuelvas. El Padre está esperando que regreses. Además, está engordando el becerro para cuando vuelva. ¿Sí me entiendes? Para cuando venga mi hijo, como hace mi mamá. Voy a comer unas tortillitas para cuando venga mi hijo. ¿Sí me entiendes? Así se los conchillos. ¿Sí me escucho? Ese es el corazón de Dios. Por tiempo, no sé cuánto tiempo estuvo engordando el becerro. ¿Qué tanto tiempo tardó para mandar a hacer o hacer el vestido nuevo? Los zapatos, el anillo, no sé qué tanto invirtió, pero miramos en esta mañana que el padre miraba con la expectación de que el hijo regresara. Entonces, para cuando regrese, dice la Biblia, ten compasión. Lucas 15:20, y él tuvo compasión y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre estaba listo para recibir a su hijo y su corazón estaba abierto para él, así como estuvo abierto para nosotros. ¿Sí me entiendes? Que Dios me perdone a mí, que Dios me ayude a mí, pero al hijo pródigo, a él no. El corazón de Dios está abierto para los que se decidan arrepentirse, para los que decidan buscar a Dios. Entonces, el corazón de gente debe estar preparado para eso. Ciertamente no creas que es fácil en esta mañana, porque ciertamente puede haber gente en la iglesia que no tenga un corazón como el corazón de Dios, que tenga el corazón como el hijo mayor en esta mañana. Entonces, por último, celebre la salvación. Lucas 15:22 y 24. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen la mejor túnica y vístanlo, y pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, y traer acá el becerro engordado y matadlo, y comamos y alegrémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. En todo Lucas, si miras la historia de la oveja perdida, mira la historia de la moneda perdida, del hijo pródigo que se va, cada historia termina con celebración. Se goza de tener la oveja perdida, la mujer se goza de encontrar la moneda, y Dios se deleita en esta mañana en encontrar a los perdidos, a los pródigos. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecado que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, esto se debe a que Dios le interesa que las personas hagan lo correcto en sus corazones. Usted y yo servimos a un Dios de segundas oportunidades. Usted y yo servimos a un Dios de segundas oportunidades en esta mañana, y Dios se goza en esta mañana en su corazón cuando gente vuelve en sí y se arrepiente, cuando gente reconoce que necesita a Dios. Dios se goza y los premia, Dios se goza y los bendice. ¿Alguna pregunta?